La cinofilia en nuestro país comienza un cuarto de siglo antes del 1900 en una muestra de la sociedad rural argentina. Por supuesto que las secciones se incluían caninos pertenecientes a grupos de utilidad, trabajo, perros de casa, perros que no son de casa, de lujo, etc. Pero no se observaba hasta los comienzos ningún Basset Hound en los registros. Si bien ya en 1914, como se puede observar en mi libro breviario de la cinofilia en la Argentina, la sociedad rural argentina incluía en una de sus medallas, entre otras razas caninas, la figura de lo que podría ser un Basset, tuvieron que pasar poco más de 80 años de comenzada la actividad cinófila en nuestro país para que la raza Basset Hound tenga sus primeros ejemplares inscritos en nuestros registros genealógicos. Se sabe que los primeros Basset Hound llegaron a la Argentina a comienzos de la década de los 60. La familia Ortiz Basualdo fueron de los primeros importadores y los ejemplares vivieron en el campo y nunca fueron presentados en exposiciones. Por otro lado, el señor Francisco de Reeder importó un casal desde Inglaterra de línea Fredwell de notables características. Si bien se intentaron servicios convencionales, el gran peso del macho llamado Berto dificultaba que el acto se concrete. Lamentablemente, poco tiempo después, la hembra moría de moquillo y el macho muere atacado por un jabalí mientras pasaba su estadía de verano en una estancia donde le gustaba realizar incursiones de rastreo por el monte. Luego de este infortunio, The Reeder importa otra hembra de Inglaterra, muy bella y de nombre Beechcroft Beauty. Tricolor oscura, muy larga y pesada de hueso. Era Beauty, hija de un famoso ejemplar campeón, Brightman Chimer, tope de la raza por esos tiempos. Asimismo, y tras la muerte de Berto, también importó un macho algo más liviano que el anterior, y de nombre Fredwell Todd, hijo del campeón Fredwell Barón Vandal, considerado hace 50 años atrás el perro más ganador de todos los tiempos de Inglaterra. De esta pareja descenderían la mayoría de los Basset de los años 60. Se sabe que tuvieron 3 crías muy numerosas. A partir de entonces, se irían formando los primeros criaderos, como el de la señora Towers, quien además era propietaria de la hembra Bonnet Bass Napoleon's Hope, y un excelente perro de la cría de The Reeder de nombre Arufe, quien con el paso del tiempo se convertiría en el primer Basset Hound en ganar un mejor de exposición de todas las razas. Lo anecdótico es que en aquella primera cría del señor de Reeder, todos los cachorros llevaron nombres de funcionarios del Banco de la Nación Argentina, dado que, como represalia de su criador por un pleito que había tenido con dicha entidad, decidió dar a los cachorros varios de esos nombres, incluyendo el del presidente del banco, y que fue ganador de la exposición. Otros entusiastas de la primera época fue el matrimonio Woodland y la Cirar de Allen, que comenzaron a criar con descendencia de cachorros comprados a la señora Towers. Se sumaba Marcelo Stabile del Jennifer's Kennel y la familia Vignoli, quienes importaron otro gran ejemplar, campeón Fredwell Pinco, quien tuvo numerosa descendencia mejorando sensiblemente el hueso de los Basset del país. También el reconocido Dr. Gerosa incursionó en la raza comenzando a criar con una hembra de la última camada de los de Reeder. Otras más personas se sumaron, pero con actuaciones menos destacadas. Ya en la década de los años 70, la raza comenzaba a tener algo más de presencia en las exposiciones. Aquellas crías de la década pasada comenzaban a mostrarse en las exposiciones, como el ejemplar Fredwell Dresden, criado por J. A. Wells y propiedad del señor Alejandro Oneto Gaona. Una nueva importación de Inglaterra, que fue el verdadero espaldarazo para la raza, fue la de McCrazy Rocking Tracking, del matrimonio de Zulema y Alberto Pettinari. Se convirtió por entonces en padrillo referencial de la raza. Fue uno de los ejemplares más ganadores y era común verlo llegar a disputar los premios más preciados. Por su parte, el señor Alejandro Oneto Gaona, Lupacas Kennel, importó 2 hembras, una inglesa y otra de USA. Asimismo, los Pettinari importaron también de USA al campeón americano Musicland's Willie Jones, criando con líneas inglesas y americanas,
predominando con el tiempo esta última. Pasado el primer lustro de los 70 y hacia fines de esta década, se podía ver a los Bassett en algunas publicidades y en la serie norteamericana, Los Duques de Hazzard. La doctora Adela Jardinier importó 5 ejemplares ingleses y comienza a criar con el afijo Aquilea. Otro impulso importantísimo para la raza se da con la incorporación a la lista de criadores de don Augusto Rizzi y su esposa Elena. Scared Rabbit fue el nombre elegido para su criadero y es uno de los más recordados hasta nuestros días. El señor Rizzi comentaba que sus comienzos con la raza fue por casualidad cuando un amigo compra un Basset en Guatemala y se lo regala. Recibido el ejemplar, Augusto lo bautiza con el nombre de su propio abuelo, Oreste. Luego tuvo otro macho con el cual se peleaban y tuvo que regalarlo. Con el tiempo importa de los Estados Unidos de Norteamérica 2 hembras y decide cruzar con el padrillo de los Pettinari, Musicland's Willie Jones. Sin dudas, los Scared Rabbit cumplieron con el propósito de los Rizzi, que como todo criador responsable, es el de mejorar la raza. Una importante cantidad de campeones sustentaron sus pretensiones. Al poco tiempo, y dada la popularidad de la raza, palabra que a don Augusto no le caía muy bien, al temer que muchos vendeperros se sumaran a la raza de moda, un grupo de entusiastas forman el primer club de Basset Hound en la Argentina, siendo su primer presidente el señor Marcelo Stabile, su vice el doctor Roberto Chescotto, secretario el propio Augusto Rizzi y el prosecretario Alberto Pettinari. Rizzi fue propietario de grandes ejemplares como los recordados Scared Rabbit Skinny Jimmy o Scared Rabbit Setter, entre otros muchos. El resto es historia contemporánea.